pasa, ¿no? Hola Fede, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan, amigos? Bien, placer recibirte 2 días seguidos y Está más bueno, con este tema. Está Vení buenísimo. todos los días. Nos Sí, encanta, tengo que vení venir todos los días. siempre, quédate a vivir. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, hoy traemos una columna como anticipábamos ayer en el bloquecito ahí que me permitieron pasar, sobre una canción que se llama Guanuqueando. La hizo popular Divididos, por decirlo así, con un trazo más grueso, pero tiene una historia atrás que es bastante particular y que va uniendo diferentes actores en diferentes puntos del mundo. Es una canción obviamente que está enraizada en una parte muy puntual y específica del país, que es Jujuy. Pero el link, capaz, para el oyente, el link primero es aquel show de Tilcara que ayer justo se cumplieron casualmente 25 años, 12 de agosto del año 2000, Divididos en Tilcara. La primera vez ellos iban a volver, después, creo que 10 años después, cuando sacaron Amapola del 66, iban a hacer otro show ahí de noche, lloviendo. Lo repasamos la vez que hicimos la columna del Arriero, pero si les parece, como para poner un poco de contexto y para darle un puntapié a esta columna de Guanuqueando, un poquito de contexto de Divididos. Manu, por favor, en el 01 en Tilcara, que abría el show con esta canción, que es la primera canción del disco que acababan de sacar. Ese disco era Narigón del Siglo, la canción es Casi Estatua. Espectacular el marco, Fede. Es increíble que Más sea. increíble. No solo es de día, parece de tarde, como temprano parece. Los Yuyo. Un marco natural de día, como decía Matías, los cerros. Imagino mucho público de ahí y mucho público que fue especialmente a ver a Divididos a Tilcara, a ver qué era, qué pasaba. Suena a planazo, ¿no? Como... Es un gran plan. Y en ese momento es como muy innovador también. innovador. Viajar a ver una banda es un planazo. Eso siempre es un plan, porque es no solo el show, sino todo lo que hay antes y Para todo lo mí, que hay después. Narigón del Siglo es el disco de Parmil, de Spaghetti del Rock, Sí, y año del 99. Mollo Flaco, del Sí. Mollo... Es el que mollo vuelve, que dejó de gritar y empezó a cantar, Sí, que sí, dejó me el acuerdo. alcohol, la carne y todo lo que le hacía mal. Sí. Es el mollo sano y luminoso. Molla musculosa. Sí, exacto. Bueno, ese concierto de Divididos en Tilcara en agosto del año 2000 iba a arrancar con Casi Estatua, la primera canción de Narigón del Siglo, como decíamos recién, en el Cerro Pucará, en Tilcara. Temazo, por favor. Nunca el peón se come el rey. Era Araujo. Sí, la baterista era Jorge Araujo, todavía no estaba Catriel. Por ese show iba a pasar Jaime Torres, Tucuta Gordillo, Verónica Condomi, Fortunato Ramos y varios invitados. Y Ricardo Vilca, ¿no? Que es la persona que nos trae hoy acá. Si querés, Gonza, vistamos un poco del pincel que tiene este músico jujeño que nació en el 53, que murió en el 2007 y que se llama Ricardo Vilca, que tiene un catálogo de canciones muy particular, muy paisajísticas. Y hago silencio un segundo y escuchamos esto. Me traslado. Y hoy vamos a entender cómo Divididos se conecta con Guanuqueando. Si ellos sabían que existía esa canción, si la encontraron medio de pedo en ese contexto de Tilcara. Y lo primero que vamos a escuchar es a ellos. Un día antes de hacer el concierto, Canal 7 fue a cubrir a Divididos en Tilcara en el 2000 y les preguntaban cosas y ellos contestaban lo siguiente. ¿O cuán importante es para ustedes hacer este show aquí, en este lugar? Ah, pero parece Tiene la importancia 1850. de reunir la música, que a veces se la quiere, como hacen en la disquería, ¿viste? Música del mundo, rock nacional, música clásica. Entonces es como sacar todas esas tablitas que dividen y queda solo música. Está bueno la parte esa de poder tocar con gente de acá, al mismo tiempo de estar conociendo el lugar. ¿Vos pensás que un instrumento eléctrico tiene, poner de 50 años, 60, y una quena tiene 1000? Los instrumentos, como dijo allá un paisano, no se divorcian. Esto, Fede, es como la Qué consumación genio. máxima de lo que venían desde la era de la boludez con el folclore, ¿no? Digo, Subieron caballos ahora, bandera Sí. argentina. Molinos. Pero esto es la Acá concreción. pasa algo. Esto es el pico máximo, ¿no? Yo creo que también Ricardo Mollo venía de hacer sus viajes por allá, estaba muy conectado con eso y cuando tuvo la oportunidad se llevó a su banda y sus canciones y empezó a pasar algo. Recién escuchábamos Guanuqueando, que es el primer contacto que tiene la columna con la canción. Los instrumentos no se divorcian, dijo. Muy bueno. Claro, dice Muy que bueno. alguien lo dice un poco de Eso de separar Claro, lo que la- los separaba. una digo. discusión género, que música. seguimos, que capaz viene un músico acá y no porque sea un lugar común, sino que sienten la necesidad de decirlo. Aún hoy, ¿viste? Es Le curioso. ponemos una etiqueta Sí. nosotros.
Y el oyente se va a acordar, el que no está obviamente viéndolo acá en YouTube y en Caseta O, de un Ricardo Mollo que está cantando guanuqueando con una hoja gigante que flamea en el aire, él leyendo muy cerca la letra. Eso nos va a entender que un poco se está familiarizando con la canción. Así que vamos a entender un poco cómo se conecta. Lo que estamos escuchando es otra canción de Ricardo Vilca, Misa Chico de Cangrejillos, que es la primera que ellos tocan en el concierto del Tilcara. Presenta a los músicos de Ricardo Vilca y a Ricardo Vilca y hacen esa canción instrumental. Ricardo Mollo con su guitarra eléctrica y luego se iba a sacar la guitarra para cantar guanuqueando. Pero para hacer un paisaje de lo que es Ricardo Vilca y de lo que fue, hay un documental muy bueno que tuve la posibilidad de ver gracias a su director, que es Javier García. El documental se llama Ricardo Vilca, Quebrada, Música y Silencio. Fui hablando con él y me contaba por dónde lo van, viste, esos documentales que van proyectándose. Ahora el 9 de septiembre iban a estar en La Plata, en el Centro Cultural La Salamanca, así que aprovechamos a aquel que le interese, porque yo tenía data de la canción, hablé con los Divididos, ahora los vamos a escuchar a ellos, y con la autora del tema y todo, pero me gustaba ver el documental como para entender un poco de qué estaba hecho el chabón, viste, como era más allá de la música y tiene como ese foco más allá de lo musical, lo profesional. Era Leo, nacido en Humahuaca en noviembre del 53, maestro en colegios rurales de la zona y colegios rurales de la Puna, Ricardo Vilca. Y este dato me gustó. Ahí en el documental cuentan que al trabajar en escuelas de frontera, tenía como se proponía enseñar lo primero a los alumnos, que era el himno nacional, como que era lo que quería hacer siempre. Premiado por la UNESCO por su contribución cultural a la quebrada, integraba una banda, también me contaba la autora de Guanuqueando, que se llama Sonido Libre, que era una orquesta de pueblo que animaba los bailes, esos bailes que arrancan a las 10 de la noche y terminan a las 5 de la mañana, y tocaban, no folclore, todo tipo de música. Era una persona muy dúctil con los instrumentos. Obviamente tenía la guitarra como instrumento principal, pero podía tocar cualquier instrumento y cualquier estilo. Y otro periodista que es un amigo que le mando un abrazo, es Gabriel Plaza, me contaba también el culto a la amistad que hacía Ricardo Vilca. De hecho, artísticamente se lo conoce como Ricardo Vilca y sus amigos, los discos están mencionados así. Y Gaby Plaza me contaba que comenzó una tradición que se llama El Árbol de la Amistad en su casa, una tradición que aún sigue parte de su familia y que era una parte indisoluble, digamos, la amistad. De la música y la amistad venía más o menos de la mano, y los músicos que lo iban acompañando tenían que ver con eso. Y por último, Gaby Plaza también en el 2006 cubrió el paso de Ricardo Vilca por el Cosquín Rock, invitado por 2006. 2006, Cosquín Rock. Sky Bailinson. Mirá, muy Y bueno. los faquires. Porque Poli también estaba por Humahuaca. Bueno, Ricardo es de Humahuaca, ¿no? El show de Divididos en Tilcara, eso también ahora vamos a entender un poco más de todo. Como para pintar un poco, seguramente, aquel que no conozca a Ricardo Vilca, que tiene un tono a la hora de hablar, lo vamos a escuchar ahora. Imagino que todos estamos pensando en un Eugenio. tono. Y es el siguiente. A ver. Bueno, vamos a hacer un Misa Chico y después va a venir un cuerpo de danza y ya nos vamos a transformar en alegría, como es Humahuaca, con sus tradiciones. Lo lejos que yo estoy de hablar así con esa paz, ¿no? Pero viste que te da ganas de irte. Te da ganas de irte Sí, allá y decir, vamos. una temporada. Sí. Y traje ese corte porque lo primero que vamos a compartir de la nota que les hice a los Divididos, me tocó en algún momento, en un marco de un show de ellos, hacer una nota, y en algún momento yo quería hablar de Guanuqueando, me parecía que estaba bueno, y ellos se coparon también, así que siempre agradecidos. Y cuenta Ricardo y Diego y Catriel, que Catriel se estaba un poco enterando en esa charla lo que había pasado en el 2000, cómo fue encontrarse con Ricardo Vilca y con su parsimonia en el 06. Yo recuerdo terminar el ensayo con ellos, con los Vilcas, y Ricardo hablarme con esa voz bajita que tenía y decirme: hay una canción que tengo que me gustaría que... ¿Qué? ¿No? Una muy pasito, canción que... Bueno, vamos a hacerla, ¿no? Entonces empezamos a sacar y escribieron la letra y la pasamos ahí porque él la quería que la cante. No, yo no sabía que había Buscando, sido. No sabía que había sido así. Sí, claro, fue todo un... bueno, dale, ok. Me he improvisado. ¿Qué Es muy bueno es que lindo. te empieza a hablar. ¿Qué? Perdón. Y otro momento de Vilca que me gustó mucho en un programa que se llamaba Pequeños Universos, que llevaba adelante el Chango Spasiuk, un genio absoluto en Canal Encuentro, y hablaba de las campanas de Humahuaca, del cabildo histórico y el sonido que tenían y la musicalidad que tenían. En el próximo corte. Descubro que son afinadas las campanas por la gente del lugar, qué bonita que suenan las campanas. Y claro, uno le llama la atención, digo, ¿por qué bonita? Y claro, da la hora, por ejemplo. Qué bueno. 3 notas. Qué pelazo.
El himno nacional se puede hacer Pelazo. también. O si no, el dindondán. El dindondán. Está tirando un acorde mayor. Tiran acordes mayores las campanas de Humahuaca. También muy autodidacta el chabón y muy docente. Yo creo que en el documental y toda la gente que lo conoció admiraba un poco eso, la manera de contagiar los gustos que tenía. Y cuando ayer vine y pasé, y en mi cuenta de Instagram, que también en un rato voy a subir un complemento de esta columna, Fede Vareiro para aquel que quiera ir a buscarlo, me empezaron a llegar mensajes cuando compartí el adelanto. Y pregunté a estas dos personas si podía leerlos, me dijeron que sí, así que en el 08, Manu, el primer mensaje me pareció muy lindo de la cuenta Ricardo Vilca, dice, seguro que sí, yo le había dicho, ojalá que les guste, nosotros somos los hijos de Humahuaca y en el primer encuentro que tuvo mi papá con Divididos no sabemos mucho qué pasó porque éramos muy chicos, así que ahora sabremos gracias a tu informe, muchas gracias de corazón, me dicen los hijos. Lo que se nota es que tampoco les cuenta mucho. No, claro. No, porque reservado el hombre. Y en el próximo corte, en el 09, Nora Benaglia dice, hola Fede, bueno, me escribe y me dice, fui su amiga, la letra que sostiene Moyo en el recital de Pulcará de Tilcara, la escribí yo, a pedido de Ricardo, te mando un abrazo, espectacular. Muy bueno. Bien, con este contexto, ahora sí nos vamos al show de Divididos en Tilcara en el año 2000, Vilca de Humahuaca, Divididos tocando en Tilcara, y así se encuentran de casualidad con una canción llamada Guanuqueando. Paz, silencio y mucha energía. Tilcara. Mirá qué sol que tenemos. Está todo bien acá. Mirá qué lugar. En esos lugares lo que sucede es lo que va a pasar, ¿viste? No hay un plan. Vamos a presentar músicos de aquí. A Vilca lo conocimos de casualidad. Se llama Ricardo Vilca. Ricardo Vilca era de Humahuaca, no era de Tilcara, entonces había como esas cosas. Y una mujer se acerca a Jorgito Araujo y le dice, no nos van a invitar a Ricardo Vilca. ¿Y quién es? Y escuchamos la música y... ¿Cómo nos vamos a invitar? Que venga. Y al otro día, una letra Machete. acá, un papel que lo viste, el papel era un papiro. Perdido en la noche el silencio. La tarde... Son vivencias que uno lo puede transmitir y contar a la gente, ¿no? Que eso es importante, como uno puede componer a través de esa experiencia, ¿no? ¿Vamos? Estamos para ir, ¿no? Tremendo. Un poquito de freno, de pausa. También es muy conmovedor, aparte del Sí. deseo de irte, te Sí. mueve bastante la estantería. Exactamente, y tiene que ver un poco la gestación de Guanuqueando también con eso, un poco la parte musical. Si querés, Gonza, pongamos el 11. De Guanuqueando, la composición es de Ricardo. Esto es una grabación de un cassette en el 89 que grabaron en Salta. Pero hablando de la letra, vamos a hablar de una persona que en realidad no es del norte, sino de Ciudad Jardín, el Palomar, que se llama Graciela Wolodarsky. Y si querés, pongamos el 12, Gonza, que estos son ellos dos en Humahuaca, en los años 70. Una grabación, una improvisación, dice, que me pasó Graciela. Yo canto y él me va acompañando con la guitarra. Graciela es autora, poeta, compositora, también docente, ese dato me gusta. Hoy tiene 72 años, es de Ciudad Jardín, el Palomar. Y venía en esos momentos que se va al norte de una experiencia siendo parte de la comunidad Arcoiris. La comunidad Arcoiris que tuvo la banda Arcoiris. Gustavo Santaolalla. Gustavo Santaolalla. Cuando concluye esa etapa decide irse al norte y nos lo cuenta, le escribe a Graciela y muy gentilmente me contestó y se copó, no ha dado muchas notas, así que también es bastante un lujo que participe Graciela Wolodarsky, autora de la letra de Guanuqueando. Mi decisión de irme al norte respondía a una premisa común en muchos jóvenes de esa generación, ubiquémonos en fines de los 60, principios de los años 70, que era la de retirarse del bullicio y la mediocridad de las grandes ciudades e irse a vivir donde uno pudiera estar en contacto con la naturaleza. Y bueno, y para ello tenía que ir a un lugar desde donde empezar a construir mi propia identidad. Guanuqueando es el resultado, o es el estallido de todo un camino, de todo un viaje espiritual que me condujo hacia allí y que fue todo un proceso en la vida, porque no puede ser que una canción haya despertado en miles y miles de personas lo que despertó Guanuqueando. Me gusta la sorpresa que tiene. No puede ser que haya pasado esto con este tema y que también uno tiene que tener adentro algo para escribir la canción. En este caso, sobre todo, creo que es una canción, incluso después vamos a escucharlo a Ricardo Mollo cantar, obviamente,
que no sé si puede cantar cualquiera, tenés que tener algo dentro para... Pero a mí me conmueve pensar una chica escribiendo una letra. No, me conmueve todo. Recién viajando, yéndose al norte y que termine la historia donde va a terminar. Impresionante. Tengo una pregunta medio fundacional al borde de la maleducación. ¿Qué es un guanuqueando? ¿Qué quiere decir? ¿Es un verbo? Gran pregunta. ¿Es un verbo? ¿Me das 2 minutos? Tengo la respuesta, pero Buenísimo. envasada en un comoñito. Claro, es un gerundio, no sé qué. Lo va a contar ella, pero si les parece, primero la escuchamos. ¿Cómo escribe la canción? ¿Cuándo? ¿En qué marco? Allá en Humahuaca ella se pone, empieza a compartir la vida con Ricardo Vilca, la música, la poesía, los paisajes, y de repente brota una canción llamada Guanuqueando que nace de esta manera. Guanuqueando surgió cuando ya nos habíamos casado y vivíamos en nuestra casa que quedaba en el barrio San Antonio. Formamos una familia y tuvimos 2 hijos. Uy, llegó Guanuqueando. Puntualmente él había escrito la melodía de Guanuqueando para practicar en la guitarra. Un tema que me inventé yo para hacer un ejercicio de guitarra. Me dijo, mira, yo compuse esta melodía, me gustaría que le pongas letra. Una tarde que la casa estaba silenciosa, me puse a escuchar detenidamente la melodía desde la galería, el ventanal de nuestra casa, desde donde se veía el cielo tan azul y algunas cimas de los cerros. Venteros de labios quebrados, zamponias y quenas sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. No sé, despertó en mí una fibra muy profunda de mi alma y del alma de Ricardo, como que se hubiesen unido. Bueno, primera Terrible. contacto con... Admiración, por no decir envidia, de el que le pasa eso, le pasó naturalmente, se iluminó. Bajó. Sí. Quién sabe de dónde. Y vinculado al amor que se tiene con su pareja, y a la historia que hicieron y al lugar que eligieron. Sí, y escucharla, también le pedí, ¿hay alguna posibilidad que la leas? Eso te iba a decir, le pediste que recite la el letra. audio ese, bueno, ya después lo vamos a seguir escuchando. Bueno, Guanuqueando nace ahí, finales de los 70, principios de los 80. Después iba a grabar, como la escuchábamos recién. Después Vilca saca un disco en el 93 que se llama La magia de mi raza. Que un dato de color es que el ingeniero es Luis Perruzzi. En el estudio Panda lo grabaron. Que si escuchás La Nueva Luna o Los Charros lo vas a escuchar mencionado varias veces. Un productor muy vinculado a la cumbia y a la música popular, evidentemente. Pero Guanuqueando tiene un protagonista. Estoy medio cebado con pasapalabra, así que voy a decir lo que sería medio el rosco. Ustedes me tienen que adivinar la palabra, cuál es el protagonista de la canción. Leo, con B corta es. Corriente de aire producida en la atmósfera por causas naturales, como diferencias de presión o de temperatura. A Iván de Pineda tiene que dejar de terminar de... Sí, No se vamos. Hay que golpear Clemen o Sí, seguro. No, sí, el viento, exactamente. ¿Y cómo influye en la canción? En el paisaje que compone la música de Vilca y en la poesía de Graciela Wolodarski. El viento es muy importante y lo cuenta ella. Antiguo respiro en la boca, besos de mi raza. En el 16... como Graciela. En toda la quebrada, el viento es un protagonista muy importante y a mí me impresionaba mucho esas bandas de sicuris y por eso me salió la palabra venteros, venía del viento, es una palabra que me salió inventada porque en realidad en el idioma castellano no existe esa palabra, venteros, de viento. Venteros de labios quebrados. Vientos quebradeños. Parecería que Guanuqueando cuenta eso, ¿no? La importancia de la respiración, de lo que viene de afuera y queda dentro y de lo que está dentro y sale para afuera, ¿no? La versión de Los Tres Mundos también, que los últimos shows de Divididos por lo general se suben ellos en Guanuqueando. Se han subido los músicos que acompañaron a Ricardo Vilca una vez que él falleció. La ha versionado Bruno Arias, Raúl Olarte, La Sole con los Divididos en algún momento, La Bruja Salguero. Qué poesía, quenas que en el viento huyen. Es espectacular. Y tengo la respuesta, Matías, a tu pregunta. ¿Por qué se llama Guanuqueando? ¿De dónde salió el nombre? ¿Qué quiere decir? Por favor, Manu. Salió porque nosotros concurría asiduamente a nuestra casa 2 o 3 amigos músicos que venían a tocar y entre ellos se encontraba Carlitos Guanuco, que era el que tocaba los vientos, justamente. Bueno, mucha gente cree que es guanaqueando por los guanacos. Claro, yo pensaba eso. Por Guanuco. Ya que él tocaba los vientos y era tan buen ventero, me salió ponerle Guanuqueando y era como decir tocando, zamponeando, queneando, respirando, guanuqueando.
Buenísimo. Es zapando en el lenguaje Noah. Sí. Espectacular. No, es zapar en el lenguaje. Por eso quería poner primero cuando cuenta que inventa una palabra y después la usaba en este Claro, corte. Dice, claro. es tan buen ventero y se ríe, espectacular. Hablábamos antes de Moyo y para destacar la interpretación que tiene y esto de que uno tiene que... Puede ser buen cantante, pero para cantar este Le tipo de pone el repertorio... alma, le pone el alma. Hay que poner otra Tenés cosa que estar más. hecho de otra cosa, no ha de cantar lo que es muy entro, no sienta, dice otra canción también muy clásica del folclore. Escuchamos a Moyo, lo traje solito, desnudo, por favor, Gonzalo. Siento que el viento huye, trayendo amores y silencios de las peñas que encierran el sol en tu corazón. Nos Che, vemos. Un ¿sabes abrazo qué? grande. No se me ocurre en casos de tanto progreso como cantante como el No, de Ricardo impresionante. Moyo. Hacía algo parecido. Es un tremendo. guitarrista que se inventó como cantante. No era un cantante. Por naturaleza no Le lo pusieron era. un micrófono antes, toma, Empezó amigo. a gritar y 20 años después canta como un mejor Como cantante. La Sole Hombre. Es ¿Viste cómo impresionante. tremendo Pero como muchos está cantando. matices, Sí. muchos colores. No, Es es un espectacular. No me quiero adelantar, ¿no? Qué animal. Pero vuelvo al momento de que Ricardo Vilca dice, tengo esta canción. Sí. Y yo creo que me imagino que Ricardo, Graciano, no sé, dijeron, esta canción le queda bien a la voz de Moyo. Y habrán probado. Bueno, a una persona le escribió la letra y por ahí en ese ¿Qué momento hasta hicieron quedaba con medio Sky baja. cuando fueron la otra vez? ¿Cómo? Subieron con Sky, Cuando dijiste. Vilca subió. No, con no, no Para subió. otra cosa, Sky me- lo invitó a abrir el Cosquín Rock. Ah, ok. Él iba a tocar Con y su banda. gestionó para que, claro, hicieron cada uno su proyecto, pero creo que Poli estaba en Tilcara o en Humahuaca y se copó con la música de Vilca y se ve que llevó grabaciones, Sky se copó y terminó cantando Ricardo abriendo temprano en un Cosquín en el 2006 en San Roque. Pero sí, yo creo que hasta incluso vocalmente habrá tenido que Yo exigirse digo, bastante. Si se imaginaron, o sea, con la voz de Ricardo, cómo queda esa canción ya escrita y ya tocada. O si fueron y dijeron, che, están acá, vamos a llevarle. Claro, sí, bueno, decía eso. Nosotros no lo contemplábamos a Ricardo Vilca. Vino una persona y dijo, che, ¿no lo van a invitar a Ricardo Vilca? No, bueno, pero es de Humahuaca, esto es en Tilcara. Ya había como, no es lo mismo, bueno, que venga cuando escucharon las canciones. Y después pasa algo que también me comentaba mucho ayer cuando adelanté que íbamos a hacer esta columna, que es, no entiendo cómo nunca la grabaron. Guanuqueando está en Vengo de Placar del Otro, pero es la última Está en canción, vivo. está en vivo, que es la versión de Tilcara, y después la han hecho en Tilcara en 2010, la hacen cada... La tocan en vivo, pero no la graban. La tocan en vivo, es un gran momento, por lo general promediando el show. También entiendo yo que es un momento que tiene que llegar del show, que baja, Claro. que vos conectás con algo, que hay invitados. Hace poco, creo que en uno de los Movistar, ahora van a hacer uno el 29 de noviembre, el último del año, pero en uno de los que hicieron hace poco, Moyo se emociona con esta canción. Entonces, bueno, ¿por qué no lo grabaron? Y la nota que hicimos en la sala, en la Calandria, cuentan por qué no lo grabaron. ¿Quieren escuchar? Dale, a los divididos. claro. Vamos. Un poco de paz. Volvimos a Tilcara a grabarla con ellos en una casa que habíamos estado parando cuando fuimos el 2000 y no nos gustó la versión. ¿Qué le faltaba? ¿Qué no tenía esa versión? Ese corazón de la cosa que estás... Toque original de una cosa que salió en el momento, perdón. Muchas veces pasa que lo querés hacer bien, no te sale. Se perdió en técnicas, en opiniones, De cocinarlo tanto, algo se pierde, se quema. Hay algo medio zen en eso, ¿no? Que vos en el momento que estás haciendo eso, tu atención está completamente en eso que está pasando porque no tenés de dónde agarrarte, no está en tu memoria. Claro. Está sucediendo, ¿viste? Entonces, tiene algo con un acople que tiene ahí el tema y importa, qué sé yo. por favor. Nada importa, importa que esa versión es la mejor. Venga usted a Tilcara, aire, sol, no se lo pierda, porque lo va a disfrutar. Hermosísimo. No, Espectacular. hermoso. Que los admiro mucho. No, son lo más grande que hay. Para cerrar, bueno, decíamos al principio de la columna, Ricardo Vilca muere a los 53 años, en el 2007. Con esta tradición del árbol de la amistad que aún sigue cultivando parte de su familia. Mecha, la compañera, hasta sus últimos momentos, y sus hijos de allá. Amores y silencios de las peñas que encierran el sol en tu corazón. Estoy leyendo obviamente parte de la letra. Cómo mi ser resucitará buscando la luz. Y hay un audio en ese documental que les recomendaba, que les vuelvo a recomendar. Ricardo Vilca, Quebrada, Música y Silencio. Ricardo Vilca, documental, _oficial. Paso el Instagram para ahí que busquen las fechas. Que es el legado que él pensaba, que Ricardo Vilca pensaba que podía llegar a tener, y se los comparto con este corte. Gonza, por favor. En el 21, perdón, me salte uno. Claro, la vida es del momento que uno nace, es
tierra, como un pasaje, digamos, que tenemos nosotros, ¿viste? Que creemos que es dejar algo hecho, como por ejemplo la música que a mí me gusta mucho y bueno, que pueda ser escuchado a través de los tiempos, ¿no? A veces la muerte también llega de pronto y hay que saber aceptarlo, ¿no? Cuando uno ya muere, igual sigue el alma, o sea, hay una energía para mí que sigue permanente, no es que se termine ahí, ¿no? ¿Quién sabe? Sabe más que nosotros, seguro. Seguro. Clip final con Los Divididos cantando, con Ricardo Vilca cantando, con un coro de colegio cantando y con Graciela Wolodarski recitando esta canción en el 92. Trayendo amores y silencios de las peñas que encierran el sol en su corazón. El granito de arena nuestro es que mucha gente que no sabe de esto lo sepa. Entre airampos de luna, zampoñas que en el viento huyen, en viaje, buscando cielo un cóndor va. Como mi ser, Como mi ser, resucitará. buscando la luz. Más. Buscando la luz. Bueno. Con esta información compartida, no siempre hay que saber el detrás de las cosas, siempre para ver lo que pienso yo de la música en general, pero a mí me parecía que estaba bueno con gente que capaz no ha dado tantas notas, no tiene tantos testimonios, con maestros de escuela de música y con una banda generosa, genial y tan vigente como Divididos y con una canción como Guanuqueando. Gracias, Fede. Saber más de estas cosas te hace disfrutar muchísimo más de las cosas que uno admiraba y a veces no sabía ni por qué. Entender y saber es clave para disfrutarlo mucho más y nos hiciste un recorrido que nos hace valorar y disfrutar más. Bueno, muchas gracias a ustedes y con esta información escuchamos, ¿les parece? Un pedacito. Y dale, que se cierre el programa, el día y la columna de Fede. Maravillosa, Fede. Muchas gracias, amigos.